acá, repito, number one, ¿ya? Dice así dice. Repasemos. Dice que en un triángulo rectángulo, los lados de mayor longitud miden 3 y 4. Ah, los lados de mayor longitud miden 3 y 4. ¿Y quiénes son los lados de mayor longitud? Uno de ellos siempre es la hipotenusa. Es el lado de mayor longitud. Y obviamente el otro sería un cateto, ¿no? Y el mayor de los ángulos agudos mide teta. ¿Cómo podemos hacer eso? Así. Bueno, acá colocamos 4. ¿Sí? Y acá colocamos 3. Los lados de mayor longitud. Dice que teta es el mayor de los ángulos agudos. Si este es el mayor de los catetos, porque esos son los mayores lados, entonces teta debe ser este ángulo de acá. Porque a mayor lado se pone mayor ángulo. Entonces teta sería el mayor ángulo agudo. ¿Estamos? Dicho esto entonces, aplicamos acá Pitágoras nomás, 16 menos 9, 7, raíz de 7, y calculamos lo que nos piden, ¿no? Nada más. Recordando un poquito de razones trigonométricas del ángulo agudo. Ahí lo tenemos. Reemplacemos. Esto quiere decir entonces que R sería 7 tangente 3 sobre raíz de 7, coca, pero al cuadrado sería 9 sobre 7, más 3 por la cosecante, es hipotenusa sobre opuesto. Se me va. Por lo tanto, R sería igual a 13. Ahí está. Y esa sería la solución para este primer ejercicio. ¿Listo? Razones trigonométricas del ángulo agudo. Bueno, la número 2, ya no hay ningún problema, lo puedes hacer. Dice que uno de los catetos es la tercera parte de la hipotenusa. Si el mayor de los ángulos agudos mide teta, y R, ¿no? Pero por si acaso vamos a hacerlo acá, mira. Nuevamente. Uno de los catetos es la tercera parte de la hipotenusa. Como quiero hallar razones trigonométricas, bastaría, ¿no?, colocar los coeficientes de proporcionalidad. Si uno de los catetos es la tercera parte de la hipotenusa, entonces yo le pongo 1 a ese cateto y la hipotenusa 3. Obviamente por Pitágoras el otro cateto sería 9 menos 1 es 8, raíz de 8. Puedes colocar si quieres 2 raíz de 2. Si el mayor de los ángulos agudos mide teta, también acá dice, ¿no?, el mayor. Entonces tendría que ser aquí, porque se debe oponer al mayor de los catetos. Ya está. Y luego me piden aquí esta expresión. Nuevamente, raíz de 2 por la tangente de teta más la secante. Ahí está. Luego decimos, ¿no? Ya. O sea, quiere decir que sería raíz de 2 por la tangente. Coca. O sea, 2 raíz de 2. Más la secante. O sea, más 3. Esto sale 4 más 3, 7. Por lo tanto, saldría 7. Y así vamos recordando un poquito sobre razones, aunque sobre razones estoy seguro, todos ustedes son unos capos. Ya van a hacer sus preguntas particulares. Vamos viendo la primera parte. Oye, el 3 es sobre propiedades, mira, de las razones trigonométricas del ángulo agudo. Cuando la tangente de un ángulo es igual a la cotangente. Cuando los ángulos suman 90, ¿no? Aquí para los que han sufrido un poquito en trigo, aprovechamos en recordar para aquellos que se han olvidado. Razón igual a corrazón. Una razón es igual a su corrazón. Para empezar, ¿quiénes son corrazones? Seno y coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
cuando una razón es igual a su corrazón, cuando los ángulos suman 90. Cuando los ángulos son complementarios. Propiedad de corrazones, por eso decimos, ¿no? O de razones complementarias. De ahí usted despeja el valor de x. O sea, x sale 20. Y si x sale 20, ya puedes calcular la expresión p. ¿Quién era esta expresión p? La expresión p era simplemente secante de 3x más tangente de 2x más 5 grados. Al reemplazar, usted tiene secante de 60 grados, ya que x me salió 20, más tangente de 45. O sea, te va a salir 2, secante 60, ángulos notables, más 1. Muy bien. Listo. Vamos con el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Lo haremos por aquí. Vamos a hacer que entre aquí la 4, ¿ya? Entrará. Leamos. En un triángulo rectángulo ABC se trazan las medianas AM y CN, M y N en BC y AB respectivamente, ¿no? Obvio. Ya, vamos a hacer el gráfico. Tal que la medida del ángulo AMB es alfa y CNB es zeta. Dibujemos entonces nuestro triángulo rectángulo de esta manera. Vamos a bajar la cámara también para que se vea nuestra solución aquí. Triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo. Arriba voy a colocar el recto. B mide 90, dice. Acá yo voy a colocar 90. ABC. Y se trazan, dice, las medianas AM y CN. Son medianas. AM. Y CN. Aquí es N y aquí es N. Ahí está la gráfica. Luego dicen que el ángulo AMB es alfa. AMB, ese ángulo es alfa. Y CNB es θ. CNB, ahí es θ. Y con esa condición me piden tangente alfa por tangente de θ. Tangente de alfa por tangente de θ. No te olvides que son medianas, ¿no? Vamos a ponerle con letras en este caso, ¿no? Para decir que esto es mediana, AM es mediana, entonces acá vamos a poner A y A. Y aquí si CN también es mediana, vamos a poner, por ejemplo, C y C. ¿Para qué? Para representar los catetos en los triángulos rectángulos donde alfa y teta, ¿sí? Son ángulos agudos. Como quiero tangente, tú sabes que la tangente es coca. ¿Qué cosa es la tangente? Coca, coca, coca. La tangente de alfa sería 12 sobre A. 12 sobre A.
Y la tangente de teta sería en este triángulo rectángulo NBC. Teta, me concéntrate en este triángulo rectángulo NBC. Tangente de teta sería 2A sobre C. Por 2A sobre C. ¿Estamos? Muy bien. Qué suerte, ¿no? Se va el A. Así preguntan en admisión o han preguntado antes, ¿no? Poner letras, se cancela. Y la respuesta sería 2 por 2, o sea, 4. Muy bien. ¿Listo? Ya. Perdón. Sí, sí, ya. Oye, esa es la respuesta en la 4, ¿ya? Estás ahí, ¿no? Vamos con la número 5, la 5. Ahora, ¿cómo hacemos la 5? Vamos por aquí, vamos a subir la cámara. Hasta ahí está todo fácil, ¿no, muchachos? A ver. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ah, ya, acá me dicen que vuelvo a explicar. ¿Qué ejercicio? ¿Este último? ¿Qué querían que explique? Ah, en la 3, ya. En la 3 hemos aplicado corrazones, no se olvide, corrazones. ¿No? ¿Qué dice la propiedad de corrazones? Dice así. Nosotros habíamos puesto en teoría esto, ¿no? Acá, ahí lo borro, miren. Para recordar, ¿qué es lo que tú tienes que recordarle? Si yo en un problema veo que el seno de un ángulo X es igual al coseno y tranquilamente eso puede ser también pregunta de examen, ¿no? Seno igual al coseno. O sea, esta es la teoría que tú tienes que recordar. Seno igual al coseno. Tangente igual a la cotangente. Secante igual a la cosecante. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Ah, que los ángulos suman 90. Cada vez que yo vea esas igualdades, obviamente para el ángulo agudo, ¿no? Seno igual a coseno, tangente cotangente, secante coseno. Entonces acá yo veo tangente igual a cotangente. Estamos en este caso. ¿Qué debo concluir? Que los ángulos suman 90. Eso hemos hecho. 3x más x más 10 es 90. De ahí sacamos el valor de x y reemplazamos en la pregunta. Para eso tú ya conoces los notables. O sea, yo estoy afirmando que ya conoces los notables, ¿no? El notable de 30 y 60, los lados son el que se pone a 30 como 1, 60 como raíz de 3 y la hipotenusa es como 2. El 45 también es muy conocido, 1 y 1 raíz de 2 son los catetos y la hipotenusa respectivamente. Y aplicando su coca, hierba, la secante de 60 es hipotenusa 2 sobre adyacente 1. Tangente, ya tú sabes qué es. Por eso la respuesta es 3. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Ya, vamos, seguimos trabajando algunos ejercicios. La 5 está bien bonita, mira, vamos a hacerla. Vamos a ver esa 5, recordemos. Ya. Más o menos la figura es así, ¿no? Ejercicio número 5. Ah, ya, profe, o sea que tengo que recordar las propiedades. Pues, hágame recordar también. Para entender por qué usted aplica eso, ¿no? Y aquí se ha determinado así. Vamos a poner más acá. Ya está. ¿Listo? Acá tenemos el ángulo θ. Tenemos un rectángulo aquí donde los lados son 12, 14 y este segmento es 5. Listo. Y nos piden el seno de θ.
Bueno, según los datos que me dan, yo puedo decir que acá también es 12. Si este es 5 y todo es 14, acá es 9. ¿Está bien? Ya. Y me piden el seno, ¿verdad? Pero tú sabes que este ángulo θ es igual a la suma de estos dos. O sea, lo puedes ver desde el punto de vista, valga la redundancia, por ángulos compuestos, ¿no? Hay o tangente, o si no, el seno, ¿no? Aplico seco con sopa y ya está. De repente eso te puedes acordar, ¿eh? Antes no lo había hecho así. Yo generalmente este problema lo hago por áreas, ¿no? Porque también podemos hallar áreas, ¿sí? Voy a hallar el área de este triángulo. Si quieres, aplicando Herón, pero también sin aplicar Herón, ¿sí? Acá es 13, acá es 15, acá es 14. Y aplico la fórmula trigonométrica, donde aparece el seno también, como tú quieras. Creo que lo voy a hacer así nomás, mira. Observa. Aquí voy a colocar, ¿qué cosa? 15. Y aquí voy a colocar 13. Tú sabes que eso es por Pitágoras nada más, o por notable acá, ¿no? Te puedes dar cuenta que es notable 37 y 53. Ya. ¿Qué logramos obtener estos valores? Bueno, yo puedo decir que el área de este triángulo es la mitad del área del rectángulo. O sea, el área de este... ¿Qué, profe? ¿Qué ha dicho? Que el área de este triángulo es la mitad del rectángulo. Lo deduces facilito, traza una perpendicular acá, estas dos áreas son iguales y estas dos son iguales. O sea, el triángulo es la mitad del rectángulo. Y el rectángulo es facilito, es él por él. Pero sácale la mitad. O sea, es como si multiplicarías 7 por 12. O sea, 84. Pero ¿cómo puedes hallar el área también? Ah, el área del triángulo también va a ser igual, ¿no? Producto de dos lados por el seno del ángulo que forman dichos lados sobre 2. Ah, el producto de dos lados, acuérdate bien esa formulita, por el seno del ángulo que forman dichos lados sobre 2. Y eso es igual a 84. Profe, no entendí el 84, ¿de dónde salió? Muy fácil. Te dije que el área del triángulo es la mitad del rectángulo. ¿Y por qué, profesor? Muy sencillo, mira, te lo vuelvo a explicar. ¿Por qué decimos que cada vez que tengo un rectángulo, los más antiguos obviamente ya esto lo entienden, pero para los que no, no está de más por recordar. Siempre que tú tomes un punto de esta base superior y traces a él, sea el triángulo que sea, pero has tomado los extremos, ¿no?, de la base inferior. Entonces, si esta área es A, esta área es A. Esta rectángulo, voy a trazar perpendicular. Si esta área es B, esta área es B. Son iguales. Entonces, observarás que el área del rectángulo es 2A más 2B y el área del triángulo es A más B, o sea, la mitad. ¿Desde dónde sale el 84, profesor? Ah, he calculado el área de ellos dos, 12 por 14 y le saqué la mitad. Y la mitad sale 84. Ah, ya, la mitad. Muy bien. El área de este triángulo, ¿no?, el área de este triángulo. Profe, ¿cómo salió 15? Ah, ya, como este es 9 y 12. Profe, ¿y de dónde salió 9? Ah, ya, como todo esto es 14. Ah, ya, arrestado, sí. ¿Y por qué acá es 12, profe? Porque si esto es 12, esto es 12, pues un recto. ¿Y cómo salió 15? Si quieres por Pitágoras o recordando 3 por 3, 4 por 3, 5 por 3. Por Pitágoras también no está mal. Y ese triángulo 5, 12, 13. Ya está. Ya. ¿Y qué más? Ah, ya. ¿Cómo sería el área? El área sería así. Producto de los lados del rectángulo, perdón, entre 2. Eso es lo que quise decir.
O sea que el área alcanza de 84. Unidades cuadradas, ¿no? Depende de las unidades que nos dan. Ya, por eso es el área 84. Pero esa misma área yo la puedo calcular multiplicando dos lados del triángulo por el seno del ángulo. ¿Y por qué quiero esa fórmula? Porque justo me piden el seno. Estoy pensando en el seno. ¿Cómo sacarte el seno? Desde acá, ¿no? Puedo sacar, no, quiero sacar mi taquemógrafo. Ya, le sacamos tercia, ¿no? Tercia es 5, tercia es 2, 8. 28 por 3 es 84. Y decimos, por lo tanto, el seno de teta es igual, ¿no? 2 por 28 es 56. Y 5 por 3 es 65. Respuesta final, 56 sobre 65 equivale al seno de teta. ¿Correcto? Seno de teta. Sigamos. Vamos a entrar a reducción. Hemos elegido temas, ¿no? Frecuentes principalmente. De todas maneras, también otros temas, pues por si acaso. ¿No? Razones del agudo, ¿sí? Reducción. Vamos a ver, recordemos rapidito un poquito de reducción al primer cuadrante, ¿ya? Vamos haciendo un repasito general. Number 1. Con tranquilidad, lo que has aprendido durante 5 años no se te va a olvidar de un día para otro, así que ni te desesperes. ¿Ya? Cálmate, ¿sí? No se olvida de una semana, no se te va a olvidar. Vamos con el ejercicio número 6, que dice así: simplifique la siguiente expresión. Vamos a copiar acá la expresión E. 6. Vamos a poner la expresión E. Aquí vamos a simplificar. Vamos a copiar, ¿ya? Seno de pi más x. Seno de pi más x por coseno de pi medios más x. A eso le estamos sumando el coseno de x menos pi, alucina. Y por el seno de 3 pi medios más x. Y ya está. Abajito, cosecante de pi más x. Por secante, ¿no? Algunos alumnos están diciendo, profe, sale 1 de seguro. No sabemos qué saldrá todavía. Más x menos la tangente de x menos pi medios por la cotangente de 3 pi medios menos x. Ahí está. Esa es la expresión. Vamos a practicar 8 reducciones. Hay 2 ángulos aquí que consideramos negativos, que son justo este casito y este casito de acá. Correcto. Que vamos a indicar que sale, ¿no? Para luego trabajar con ángulos positivos. La regla dice así en resumen. Cuando tú tengas un x menos cualquier cuadrantal, tienes que cambiarlo al cuadrantal menos x, cambiando de signo. Recordemos, el coseno de un ángulo negativo es igual que el positivo. Es decir, el coseno de x menos pi es igual al coseno de pi menos x. Es igualito.
O sea, lo que te quiero decir es en el caso del coseno y secante, recordemos, ¿no? Coseno de menos x es igual a coseno de x. Para los que se han olvidado hay que recordarles estas propiedades básicas nada más. Lo mismo pasa con la secante, ¿sabías? En las demás razones el menos sale. ¿Sí? En las demás el menos sale. ¿Y cómo sale? Entonces, decir el seno de menos x es igual a menos seno de x. Eso pasa lo mismo igualito pasa con la tangente. O sea, tengo tangente menos x menos tangente x. ¿Sabías? Ahora, como consecuencia de esto, tú puedes afirmar que el coseno de un a menos b es igual al coseno de b menos a. ¿Ves? Mira la resta. Es lo mismo. O sea, esto es equivalente a lo que he puesto acá. Y si fuera tangente, como he puesto aquí, o seno, o cualquier otra razón que no sea coseno y secante, entonces funciona esta regla. Voy a poner con la tangente exclusivamente. O sea, si yo tengo la tangente de a menos b, yo no puedo decir que es igual a la tangente de b menos a. Pero factorizas el menos y lo sacas. Esto sí sería correcto. Tú quieres cambiar, cambias de signo nada más. O sea, estoy aplicando esta propiedad. Nada más. Por eso te he dicho que coseno de x menos pi es igual a coseno de pi menos x. Pero yo no puedo decir que la tangente de x menos pi medios es igual a la tangente de pi medios menos x. Lo que sí sería correcto sería así, ¿no? Menos la tangente de pi medios. Es el primer paso que quiero resaltar. Para luego hacer las reducciones. Ya que todos los demás ángulos sí son positivos. O sea, lo que acabo de hacer es convertir todos los ángulos negativos a positivos. Primer punto. Segundo punto. Reducir. ¿Dónde se considera pi que es 180 más x tercer cuadrante? El seno en el tercero es negativo. Siempre que sea pi o 2pi, o sea 180 o 360, la razón no cambia, o sea, se mantiene la misma razón. Seno de x. Ahora, 90 más x está en el segundo y el coseno en el segundo también es negativo. Pero acá hay un detalle. Hay que cambiar la razón por la corrazón. ¿Cuándo se cambiaba razón por corrazón? Cuando el cuadrantal que veas acá sea 90 o 270, es decir, en radianes, pi medios o 3 pi medios. Miren cuántos casos voy a cambiar a la corrazón. 1, 2, 3, 4, 5 casos vamos a cambiar a la corrazón cuando haga mi reducción. En cambio, en este otro caso, se mantiene la misma razón. ¿Viste? Ah, ya. Ah, ya. Muy bien. Veamos. ¿Sí? Acá se mantiene, acá también se mantiene la misma razón. Pero no te olvides los signos. Los signos dependen del cuadrante. ¿Y en qué cuadrante está? Dije 90 más x, segundo. Y luego de haber puesto tu signo de acuerdo al cuadrante, aplicas la regla. Cambias la razón a la corrazón. Por eso acá tendrías que poner seno, ¿manjas? Reducción. Este caso de reducción jamás puede fallarlo, ¿sí? ¿No? Con algunos lo hemos practicado ya durante 5, algunos 6, otros 7 años. Pero no importa, la edad no interesa, ¿sí? Lo importante es que se acerque a lograr tu ingreso, ¿ya? No vas a nadar tanto para ahogarte en la orilla, ¿no? ¿Sí o no? Ya, coseno de pi menos x. Coseno de pi menos x. Segundo cuadrante, coseno es nega. ¿Ya? Pero acá es más, profesor. Ya vamos a ponerlo así, tal cual. Acá entre paréntesis. Ya yo opero los signos. Menos, y ahí se mantiene la misma razón, eso sí, ¿no? La misma razón. Oye. Aquí, 270 más x está en el cuarto, y tú sabes cómo es el seno en el cuarto, ya tú sabes. El seno en el cuarto es negativo. ¿Ya? Pero, como es 270, debes cambiar la razón por la corrazón. Dice, te vaya a ocurrir, mejor ni lo menciono. Ya está, ahí queda. Cosecante de pi más x. Ya. 180 más x tercero, cosecante negativo. Para esto tú ya sabes los signos en cada cuadrante, ¿no? Estoy confiando en que te acuerdas que el seno es positivo en el segundo y primero y es negativo tercero y cuarto. El coseno es positivo en el primero
y cuarto, y es negativo segundo y tercero. Y la tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante, perdón, es positiva en el primer y tercero la tangente y negativa en el segundo y cuarto. Razón y su recíproca cumplen los mismos signos en cada cuadrante. O sea, seno y cosecante son positivas, primero y segundo, y negativas tercero y cuarto. Como esto es tercero, por eso puse, o voy a poner acá, negativo. Y se mantiene la misma razón. Muy bien. ¿Ya? 270 más x. 270 más x. Está en el cuarto, la secante en el cuarto, así como esto dije en el cuarto, pero la secante en el cuarto sí es positivo. Eso sí es positivo, ¿no? Pero se cambia la corrazón, y la corrazón de la secante es la cosecante. Pero es positivo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a reducir este caso ya, ¿no? Menos. Bueno, acá apliqué la propiedad. Acá se aplica corrazones nada más, porque este es primer cuadrante. O sea, mantengo el menos, todavía no multiplico los signos, lo voy a hacer en el siguiente paso. Menos, que está acá, menos. Y esto es corrazones, porque 90 menos x está en el primer cuadrante, donde todas son positivas. Pero el menos que estoy poniendo es por esta propiedad que apliqué del negativo que te había mencionado. Y luego coloco simplemente cotangente. ¿Por qué cotangente? Por corrazones. 90 menos x es corrazón. Y 270 menos x está en el tercero y la cotangente en el tercero sí es positiva. Pero no se pone la cotangente sino la tangente. Se cambia la razón por la corrazón. Ya. Ahí hemos aplicado estos conceptitos de reducción. Es el primer caso que por lo menos tendrías que recordar, ¿no? ¿Cuál es la regla? ¿Sí? Hemos reducido. Profesor, ¿por qué? Yo veo que en algunos ponen la misma razón y otros lo cambian. ¿Por qué? Porque según la regla, es decir, la teoría, cuando el ángulo con el cual quieras reducir sea 180 o 300, o sea, el que está en el eje X, ¿no? En el sistema de coordenadas, los que están a nivel del eje X, 0, 180, 360, la razón ahí no cambia. Se mantiene igual. Y cuando el cuadrantal con el cual se determina este ángulo agudo, sea 90 o 270, arriba abajo digo en la posición, ¿no? En el sistema de coordenadas, ¿no? Ángulos en posición normal, 90, 270, entonces ahí debes jugar con la corrazón. Por eso tú ves aquellos casos, miras acá, 90, 270, 270. Estoy explicando a aquellos que recién están recordando esto nuevamente. Ahí tú ves que yo, en vez de secante, he puesto cosecante. Acá en vez de coseno, seno. El signo depende de la razón inicial, no de la razón que estás colocando después. Ese es un error que no deberías cometer. ¿Ya? Acá, mira, puse la misma razón, 180. No le he cambiado. ¿Sí? Acá sí le he cambiado porque era seno, y acá he puesto coseno. Ya que aquí el cuadrantal es 270. Esos tipos de expresiones se reducen así. ¿Ya? 90, tangente. Entonces tendría que haber puesto la cotangente. Acá es 270. Cotangente, puesto tangente. Eso es lo que tienes que ver. Muy bien. Ahora, ¿sí? Vamos a colocar ¿qué nos queda, no? Vamos a efectuar. Vamos a efectuar. Aquí queda así. Menos por menos más. Entonces queda seno al cuadrado. Menos por menos más. Coseno al cuadrado. Acá sale menos cosecante al cuadrado. Menos por menos más. Y tú sabes que tangente por cotangente es 1 por propiedad de razones recíprocas. Profe, pero por pitagóricas eso también es 1. ¿Verdad? Por pitagóricas esto es 1. Ahora, sería bueno recordar ahora estamos aplicando identidades, ¿no? La última pregunta de admisión era reducir, algo más simple que esto inclusive, y
simplemente utilizar senos y cosenos de repente, ¿no? Esto lo puedes hacer, si no te acuerdas la pitagórica, puedes aplicar senos y cosenos si te sale, ¿no? 1 sobre seno cuadrado, y aplicas convenientemente la pitagórica. Pero como yo sí me acuerdo, te lo voy a copiar acá en ese espacio. Había una identidad que decía así. Cosecante cuadrado es igual a 1 más cotangente al cuadrado. Puedo explicártelo así, puedo pasar esto a restar, como quieras, ¿no? Ah, ya. Entonces yo puedo reemplazar aquí, ¿no? O sea, menos cosecante cuadrado sería menos 1 menos cotangente cuadrado. Claro. O reemplazas 1 más cotangente cuadrado aquí. O si quieres, haces esto nomás, ¿no? De la igualdad nomás. Esto pásalo allá y esto pásalo acá. Menos cotangente cuadrado, ¿qué es? Es igual a 1 menos cosecante cuadrado. O sea, este 1 menos cosecante cuadrado es menos cotangente cuadrado de frente. Oye, arriba salió 1, ¿ah? Ya, como tú sí te acuerdas, ¿no? Ya te estás acordando. Entonces, acá de todas maneras te lo escribo, para un poco hacer memoria. Entonces, es una identidad pitagórica muy conocida por todos. Entonces, esto es menos cotangente cuadrado. Entonces, finalmente, la respuesta, que la voy a dar aquí, por lo tanto, E sería. ¿Quién es la inversa de la cotangente? 1 sobre cotangente es tangente. Más entre menos es menos, respuesta final, menos tangente al cuadrado. O sea, prácticamente, ¿no? Son dos líneas, ¿no? Full reducción acá, operar y aplicar, pues, ¿no? Identidades trigonométricas de arco simple, ¿no? Reducción, identidades, razones del agudo, como que son los temas que más vienen. O que más han venido, según lo que he visto, ¿no? Los últimos exámenes de admisión. Pero eso no quita que no haya venido, pues, otros temas, ecuaciones, etc. ¿Ya? Sigamos revisando un poquito de reducción. Recordando algunas propiedades. ¿Sí? Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. ¿Sí? No veo alguna pregunta. Ya. No habiendo preguntas, continuemos. Listo. Entonces todo está clarísimo. No hay nada que hacer, que ya estás recuperando la memoria ya. Listo. Ya. Lo más importante es que no se te olvide el 7 de noviembre, no se te olvide nada. Y hablando del 7, vamos con las 7. Ajá. ¿Es domingo 7? No, ¿no? Ya. A ver, el valor de cosecante, bueno, felizmente tú no eres supersticioso, menos 2760 grados. Qué bueno. Ya, a ver, recordemos este caso, algo suavecito nomás también. ¿Ya? Entonces, sigamos las propiedades, ¿no? ¿Qué dice la propiedad de reducción aquí? Sácalo. Acuérdate que solamente en el coseno y la secante el menos se borra, ¿sí? O te lo comes. Y sería menos cosecante de 2760. Y luego aquí ya aplicas tu teoría de reducción, que dice que si el ángulo es mayor de una vuelta, divida usted entre 360. Y te quedas con el residuo. ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a 2520, ¿sí? Serían 7 vueltas. Quítale 7 vueltas, o sea, réstale 2520. Profe, no entiendo por qué. Estamos dividiendo, pues, entre 360 sale a 7. 7 por 360 es 2520. A mí me interesa el residuo, ¿sí? El residuo. Ah, ya. ¿Estás seguro, profe? Sí, ¿no? 2500, a ver, voy a recordar. 7 por 360. Bueno, está bien. 2520.
Profe, y la resta y sale 240. Pongo la resta para entender que el objetivo de reducción de ángulos mayores de una vuelta es quitarle todas las vueltas que contiene el ángulo. Estas son 7 vueltas, se las quité. Entonces lo escribí para restarlo, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Tú tienes que dividir este ángulo entre 360 y quedarte con el residuo. Esa es la regla. Este fue el residuo, lo que he copiado acá. Y bueno, acá hay un menos. Y aquí aplicas tu teoría de reducción. ¿Está bien o no? ¿Cuánto sería esto? Menos, porque 240 está en el tercero, y a lo que me refería hace un instante es que si tú decides formar tu cuadrantal, ¿no? O tu ángulo agudo con el cuadrantal de 270, ahí tienes que cambiar la corrazón. Pero si decides jugar con el ángulo de 60, debes mantener la misma razón trigonométrica. O sea, si juego con 180, se mantiene la misma. Ya está. Este 240 es 180 más 60. Cosecante de 60. Eso sería. Profe, si yo quería poner 30, tienes que cambiar a la secante. Respuesta final, menos por menos más, y la cosecante de 60 es 2 raíz de 3, bueno, es 2 sobre raíz de 3, pero racionalizando. Vamos a ver cómo aparecen las alternativas, ¿no? ¿Sí? Racionalizado. Positivo, 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Estamos? Aplicando esas propiedades de reducción de negativos. ¿Listo? Ahí tenemos esas 7. Reducción. Vamos con la 8. Ejercicio número 8. Seguimos con reducción. Ejercicio número 8. ¿Sí? Dice así la 8. Tenemos P igual. Tangente de 2 pi séptimos. Eso nos sale un valor entero en grados hexadesimales, ¿no? Si lo quieres pasar a sexa. Si veo que sale entero, yo sí lo pasaría a sexagesimales. Y si no, ya buscamos de frente acá, en radianes nomás, relación entre los ángulos. ¿Ya? Me estoy comiendo la tangente. Un poquito de habilidad operativa y ya está. Y acá, más tangente de 12. No es casualidad, escúchame, no es casualidad que la diferencia entre ellos dos sea 7 y que ellos dos también sea 7. Eso no es casual. Eso no es casual. Correcto. ¿Cuál es la jugadita aquí? La jugadita, ¿no? Entonces, aquí sería tangente, ¿sí? De pi más 2 pi séptimos, ¿verdad? Y acá sería pi más 5 pi séptimos. ¿Estamos o no? Ajá. Obvio. Lo hacemos en 2 pasitos, ¿no? Ya. Eso es verdad. Ahora, el otro camino es trabajar con ellos dos y ellos dos. Y se cancela todo. Pues estos dos se cancelan, ¿sabes? Muy bien. Te lo voy a mencionar, ¿ya? A ver si te es útil, pero si no, déjalo de lado, aplica lo que sabes. Lo puntual de lo que tengo acá. Si dos ángulos, llamemos A y B, la suma es igual a npi, man, ya, npi, ¿correcto? O sea, puede ser pi, puede ser 2pi, 3pi, 4pi, o sea, npi. Se cumple que la suma de sus tangentes es 0, de frente, así, de frente, ¿no? Bueno, tú puedes deducirlo también, ¿no? Con conceptos básicos de reducción. ¿Ya? Pero te lo doy ahí. Sí, profe, ¿estás seguro? Sí. ¿Cuánto suman estos dos ángulos? Pi. Entonces, 0. ¿Cuánto suman estos dos ángulos? 21 pi sobre 7, 3 pi. O sea, n pi. ¿No? O sea, puede ser pi, 2 pi, 3 pi. Donde n es entero, pues. O sea,
Pero creo que no es momento de poner propiedades porque te voy a rayar de repente. Mejor con lo básico nomás, mira. Aunque tú recuerdes lo básico es suficiente. Lo voy a hacer en 2 pasitos. 3 pasos. ¿Ya? O sea, lo que tú tienes que entender es que acá sale 0 de todas maneras. 0. Ajá. Veamos. Voy a colocar aquí. Lo que estaba mencionando es esto, ¿no? Tangente de 2pi séptimos más tangente de 5pi séptimos. Una visión que le estaba dando es esta, ¿no? Un poquito te decía la habilidad operativa, y eso sería pi más 2pi séptimos. ¿No? Y acá también saldría tangente de pi más 5pi séptimos. ¿Sabes? ¿Cuál es la intención? La intención es que reducir, o sea, seguir aplicando la regla de reducción, ¿no? Pero, ¿cómo consideramos esto en un principio, no? Lo consideramos como ángulos del tercero, donde la tangente es pose. Entonces tú dirías aquí, tangente de 2pi séptimos o sea, al final siempre te vas a quedar con tangente de 2pi séptimos y 5pi séptimos según este orden, ¿no? Sería positivo tangente de 2pi séptimos porque en el tercero la tangente es pose. Ya está. Pero de todas maneras tenías que relacionar estos dos, sino cómo reduzco, ¿no? Puedes decir 2 veces él más 2 veces él, pues no se reduce nada. Pero aquí decimos, ¿no? O si quieres, así hemos hecho esto así, también podemos hacer esto de esta forma. Tangente de 2pi séptimos. Vamos a hacerlo así. 2 veces tangente de 2pi séptimos más tangente de 5pi séptimos. Y la tangente de 5pi séptimos es como si tuvieras la tangente, escúchame, de pi menos 2pi séptimos. Tangente de pi menos 2pi séptimos. Ahí está, 5pi séptimos. 180 menos un ángulo agudo, eso cae en el segundo. Ajá. Y como esto cae en el segundo, sale menos, ¿no? La tangente de 2pi séptimos. Pues la tangente en el segundo es negativo. De ahí que esto se cancela, por eso P sale 0. ¿No? Bueno, hace rato lo dijimos, ¿no? Son preguntas típicas de reducción. En radianes. Cuando no sale entero, pues número de sexagesimales, pues siempre se relacionan a ambos. Si a alguien le gustó esa propiedad, ya la nota ahí al costado, ¿no? Profe, ¿y eso solamente funciona con la tangente cuando suman NP? Sí. No, quise decir no. No, es con la tangente, cotangente, con tangente y cotangente, básicamente, con certeza, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Estamos poniendo un caso bien especial, ¿no? Ya, y sobre el ejercicio número 9 de reducción, ¿sí? Me piden calcular la tangente. Acá leemos esto, ¿no? Tangente de 3.587, ¿sí? Pi tercios. Alucina. 3.500. Bueno, esto sí se puede expresar como valores enteros, ¿no? Porque pi tercios, ¿verdad?
es 60 grados y lo multiplicas por 3.587 y luego lo divides entre 360. Pero para nosotros hemos dado una reglita para esto, pero es una regla que la mayoría se olvida. O sea, prácticamente viendo el transcurso de estos 7 años que vengo elaborando aquí, les doy una regla para esto, pero el alumno, bueno, el que tiene la teoría anotada, pues lo aplica, ¿no? Recordando. La mayoría se olvida, ¿no? Y se confunde. Y muchos piensan que pueden dividir entre esto. Y si piensan que esto hay que dividirlo entre esto, no está mal, está bien. O sea, vamos a recordarlo de esta forma. O sea, sacamos la parte entera. Dividiendo, mira, voy a dividir, ¿eh? Escuchen. Acá sería tangente, vamos a poner tangente y divido, mira. Manja. O sea, para ver casos, formatos como los que hemos visto. Acá sería A1. Acá sería 5 entre 3 es A1. Sobra 2, 28, 9. ¿Sí? Escuchen. 27. Sobra 1, 17 entre 3. ¿Cuánto es 17 entre 3? Ah, 5, ¿no? Sobra 2. Entonces sería así. Usted multiplica él por él y le suma, sale eso. O sea, simplemente lo que hemos hecho es, ¿sí? Ahora, el primer paso es una simple división de números enteros. Y lo que hacemos después es una regla que hemos visto antes, que vamos a aprovechar en repasarla aquí. O sea, divido normal, ya no me hago ningún problema aquí. Divido en recordar otra regla que la verdad es que la gran mayoría se olvida. Los que se acuerdan, bacán, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Y cuando tú tienes un número impar por pi, tú vuelas todo y te quedas con un pi. ¿Por qué? Porque la idea, como te dije, es quitarle las vueltas, ¿no? Que contiene el ángulo. Y 2pi es una vuelta. Cuando es una cantidad impar, es un par más 1. O sea, 1194 pi más pi. Ese 1194 pi es un número entero de vueltas. Se cancela. Una regla que también hemos dado. Esa regla sí no te puedes olvidar, pues si no ya la. Tendrías que en todo caso pues, estar calculando el ángulo, dividiendo, mucha operación. Pero va a ser más fácil pasar a sexagesimales pi más 2 pi tercios. Ah, ya, o sea, en otras palabras me están viendo la tangente de pi más 2 pi tercios y eso es si multiplicas 3 más 2, 5 pi tercios. Es más fácil pasar a sexagesimales 5 pi tercios que estar pasando todo esto y luego dividir, ¿no? Al hacer esto ya hemos reducido, aunque no lo creas. Porque aquí sale un ángulo menor de una vuelta ya. Entonces sale 60%, más fácil de multiplicar 5 por 60, que es tangente de 300. En el cuarto la tangente es negativa. Si quieres poner la misma tangente, o sea, no la quieres cambiar a la corrazón, se juega con 360. ¿Cuánto falta para 360? 60 grados. Si quieres retroceder a 270, es decir, 270 más 30, no pongas tangente, sino la cotangente. Ese es el detalle cuando tú reduces y escoges el 270 como cuadrantal para formar tu agudo. La corrazón. Yo tengo la costumbre de que, para no estar pensando en cambiar a la corrazón, juego con 180 o 360 cada vez que conozco el ángulo. Solamente son sugerencias nada más. Respuesta final menos raíz de 3 para este caso. ¿Sí? Así que ya no tengas un mundo acá. Muy sencillo. ¿Ya? No te casen bolas. Menos raíz de 3 sería la respuesta. A ver. Muy bien. Vamos a resolver la 10. Vamos a resolver, repito, acá la 10. Que es cuestión de ver y marcar nada más, ¿no? O sea, ver la figura y marcar. ¿Por qué digo ver la figura? Porque la idea siempre es relacionar los ángulos, ¿no? Me dan la tangente de A más tangente de más tangente C, que es K, ¿no? Ya. Y me piden tangente alfa más tangente beta más tangente beta. Y vamos a colocar la figura. Se ha tomado un punto interior y se ha trazado de aquí 90, 90, 90. Puros rectos aquí.
¿no? Y se han ubicado los ángulos de esta manera. Se entiende que este es el ángulo A, este es el ángulo B, y este es el ángulo C. Y por aquí está el alfa, por aquí está el beta, y por aquí está el teta. Ya está. ¿Cuáles son los datos? Los datos son que la tangente de A, o el dato, la tangente A más tangente B más tangente C es K. K. Y me piden tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta. Esa es la jugada. ¿Correcto? Muy bien. Si nos concentramos en lo que respecta a la reducción, por poner un ejemplo, ¿no? Tangente de alfa. ¿Tú sabes que alfa más b? Alfa más el ángulo b es 180. ¿Por qué? Porque acá es 90 y 90. Y cuando dos ángulos suman 180, la tangente de uno, es decir, la tangente alfa es igual a menos tangente del otro. ¿Sabías tú? ¿Sí, profesor? Sí, siempre. Ah, ¿siempre, profe? ¿Siempre que sumen 180? Lo que dije hace ratito, ¿no? La suma es igual a 0. Pero acá me conviene verlo desde esta perspectiva. Es decir, lo que me están preguntando, tangente alfa sería menos tangente b. Entonces tú haces la analogía con los otros, ¿no? Porque los otros también suman 180, él con c. Pues esto sería menos tangente de c. Y la tangente de teta sería menos tangente de a. O sea, lo que me están preguntando, profe, ¿y por qué sale menos tangente? Muy sencillo, porque pasas esto a restar y aplicas tangente. O sea, la tangente alfa sería tangente de 180 menos b. Y por reducción sale menos tangente b. Ahí aplicaste la teoría de reducción básica. De ahí que se cumple que lo que me están pidiendo es el negativo de lo que me han dado como dato. O sea, la respuesta sería menos k, ¿no? Es lo único que tendrías que ver en este ejercicio. O sea, no tienes que hacer más cositas. De hecho, que hay que relacionar ángulos, ¿no? Y la relación era que la suma era igual a 360, ¿no? Ah, 180, perdón. Seguimos con las identidades, ¿no? Esta preguntita la vi en material de preagraria, la número 11. Si la igualdad es una identidad, calcule A más B más C. ¿Listo? Veamos entonces. Creo que acá entra sobrado toda esta columna para hacer la 11, ¿ya? ¿Listo? Continuemos. Vamos a hallar A más B más C a partir de esta información. Seno a la sexta más coseno a la sexta sobre seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Y esto es igual a A más B sobre C más secante cuadrado más cosecante cuadrado. Ya está. Lo ideal es a la derecha no tocar, o sea, es decir, trabajas todo a la izquierda. O sea, a la izquierda transformas para llegar a una expresión como esta, ¿no? Como la que estás viendo acá. O sea, acá se transforma. Si a la mente se te viene esta siguiente, y sociales muy conocidas, que es 1 menos 3 seno cuadrado y 1 menos 2 seno cuadrado por seno cuadrado, excelente. Estamos excelentes. Ya está.
Ahora, voy a aprovechar aquí más bien, solamente en esta parte, para que se vea ya idéntico a lo que vamos a hacer. Hay una identidad auxiliar que dice así, que secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. Con senos y cosenos demuestras eso. Una comprobación sencilla. O sea, eso solamente con ellos, ¿no, profe? Sí, secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. La suma de los cuadrados es igual al producto de los cuadrados. Entonces, la idea es que yo a partir de aquí haga que aparezca esto. Pero hay un detalle, que esto de aquí es justo 1 sobre seno cuadrado por coseno cuadrado. Por lo tanto, tiene que ver con lo que voy a poner acá. O sea, ahí está el camino. Utilizar esas identidades auxiliares, ese es el camino. Así que acá voy a concentrarme en esta parte y acá solamente lo dejaré en comillas nomás. Entonces, primer paso. 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado, ¿sí? Y acá 1 menos 2 seno cuadrado. Hasta ahí creo que está recontra sencillo. Bueno, luego el pequeño artificio que puedes hacer es dividir tanto arriba y abajo sobre seno cuadrado por coseno cuadrado. Eso es lo que podríamos hacer. Dividir. Vamos a hacer ese paso ya, pero mentalmente contigo. ¿Qué he dicho, profe? Si usted divide a ambos entre un mismo valor, no pasa nada. Es como que si yo tuviera, ¿no? ¿Sí? A sobre B. Pero yo divido A entre C y a B entre C. Para hacer extremos inmediatos, igual se ve el C, pues queda A sobre B. O sea, no va a cambiar el valor. Ese es el pequeño artificio. Muy bien. Vamos a hacerlo en 2 pasos para que se note, ¿eh? A ver, entonces lo que estoy diciendo es esto. 1 sobre seno cuadrado por coseno cuadrado. Eso estoy diciendo. Menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado y al hacer esto, tú ya sabes que esto es cosecante cuadrado, ¿sí? Por secante cuadrado, o sea, va a salir esto de acá. Ah, ya. Ah, ya. Correcto. Muy bien. Ahora, a ver, si quiero operar lo menos posible, vamos a dejarlo ahí nomás. Ya porque prácticamente con esos 2 pasos que hago, ya sale la respuesta. ¿Ya? Es un poquito paserola. A ver, sería 1 sobre. Pero estamos revisando identidades. Principalmente me interesa que recuerde esas propiedades. Ya lo que estamos haciendo como artificio, ¿no? Ya es la parte operativa. Por eso lo vas a ver un poco grande porque estoy colocando lo que estoy haciendo. Lo ideal es que lo hagas mentalmente. Los más experimentados ya saben que sale al ojo. Ya está. Ya, ¿cuál es la intención del artificio? Siempre cuando uno quiere hacer una analogía, y tú ves aquí que es secante cuadrado por cosecante cuadrado, lo cambié de preferencia por eso. Entonces tú tienes que hacer que a la izquierda aparezca esa expresión. Y bueno, sí va a aparecer, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente al hacer esto sale acá cosecante al cuadrado. Vamos a ponerlo acá en el mismo orden como está allá, ¿no? Es que el orden de los factores no altera el producto. Secante cuadrado por cosecante cuadrado saldría aquí. Mira, si yo elimino, sale lo mismo que estaba. O sea, dividimos entre este producto, pero de pasadito lo estamos distribuyendo. Y acá sale menos 3. Y acá sale cosecante cuadrado. Mira, sigo poniendo en ese orden. Secante cuadrado por cosecante al cuadrado menos 2. Ya está. Y acá sí voy a hacer una expresión más para hacer las comillas. Y esto lo puedo dividir.
¿Se puede dividir esto, profe? Sí. Para hacerlo en dos pasos, ¿no? Es como si tuviera eso, ¿no? Secante cuadrado a propósito, ¿no? Y acá vamos a poner las comillas que habían quedado ya. Voy a bajar la cámara para terminar. Un poquito de identidades ahí. Sin rayarse tampoco. Ya, la intención de darle eso, tu profe te enseñó en álgebra también, cuando tienes fracciones. Le das la forma arriba igual que de abajo. En funciones se hace eso también, ¿no? Para transformar la regla de correspondencia, ¿no? A una forma más simple para analizar rango o variación, por ejemplo. Entonces, L entre L sale 1. Entonces, acá ya está para hacer la analogía, ¿no? 1. L sobre L. Menos. Pero voy a poner así a propósito, ¿no? Para que se vea como en la forma de la derecha. ¿Ya? Y este menos 2, a propósito, lo voy a poner acá. Porque tú sabes que el orden de los sumandos no altera la sumatoria. Ahora sí voy a copiar lo que estaba arriba. A más B sobre C más secante al cuadrado por cosecante al cuadrado. Ahora sí ya puedes hacer tu analogía. ¿Cuál es la analogía? Que A es igual a 1, B es igual a menos 1 y C sería igual a menos 2. O sea, esos serían los valores de A, B y C. Y lo que me estaban preguntando en este ejercicio simplemente es A más B más C. Entonces, por lo tanto, si no se ve, ya sabes cuánto sale tú también. A más B más C sale menos 2. Menos 2. Correcto. Profe, pero acá saldría menos, ¿no? Porque este es menos. Sí, pero ese menos lo llevé acá. Además, más por menos sale menos. Pero lo puse a propósito así para que se vea idéntico a la de la derecha. Y ahí determinamos pues la solución. Ya, vamos a tomar foto de esto rapidito, ¿sí? Para hacer algunas más. Puedes escoger de ahí algún otro. No hay problema. Lo que no entiendas, ¿ya? Hacerlo rapidito nomás. Voy a tomar foto de esto rápido. Lo bueno es que tú tienes toda tu teoría a la mano, profe de reducción. Acá tengo mi teoría, estoy revisando. Ya tengo reglas para reducir. Identidades, tengo todas mis identidades acá copiadas. Un segundito.
Muy bien. ¿Alguna pregunta en particular, chicos? A un ejercicio que no se entienda. Vamos a ir borrando esta primera. Rapidito, todavía tenemos una hora, pero no. Ya. Tranquilamente. Podemos hacer unos 10 más. Muy bien. A ver, veamos la 2 entonces. Rapidito. Ejercicio número 12. Una pregunta de tipo condicional, ¿no? Si seno cuadrado más coseno a la cuarta, seno al cuadrado más coseno a la cuarta, eso es igual a n, ¿no? Hallar seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta es la pregunta. ¿Está bien? Ajá. Listo. Bueno, por ahí, si se te viene a la mente, la identidad auxiliar no está mal. Decir que esto es 1 menos 2 seno cuadrado, eso está bien. Ahora hay que expresarlo en función de n. Ya, eso se puede hacer aquí. ¿Verdad? ¿Cómo, profe? Tú sabes que por pitagóricas el seno al cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Y esto es más coseno a la cuarta. ¿No? Ahora, si este n lo pasas a la izquierda y esto lo pones así, entonces vas a descubrir lo siguiente. Obviamente tienes que factorizar. Y al factorizar te queda 1 menos coseno cuadrado aquí. Pero qué casualidad, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. O sea, lo que estoy comprobando es que seno cuadrado por coseno cuadrado es igual a 1 menos n. Entonces, ya podría determinar a qué es equivalente en función de n seno a la cuarta más coseno a la cuarta, ya que eso es igual, ¿sí?, a 1 menos 2 por 1 menos n. Y bueno, eso saldría, ¿sí?, 2n menos 1, ¿verdad? Eso sería la solución para este casito. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, aplicando siempre la pitagórica, ¿no? Y esa identidad auxiliar, por ejemplo. ¿Ya? El ejercicio número 3 es una pregunta clásica de ángulos compuestos donde tienes que desarrollar los binomios para poder visualizar algo conocido. ¿Sí, profe? Sí. E dice, coseno de 50 más coseno de 20, pero elevado al cuadrado, más seno de 50 más seno de 20 elevado al cuadrado. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, si yo aplico el binomio al cuadrado sería así.
coseno cuadrado de 50 más coseno cuadrado de 20 y más 2 veces coseno de 50 por coseno de 20. A eso le vamos a sumar. Más, por eso dice, pues, ¿no? Ah, más. Pero voy a colocar el desarrollo del otro acá abajito. A propósito, seno al cuadrado de 50 más seno al cuadrado de 20 más 2 veces seno de 50 por seno de 20. Y al hacer la suma, te conviene agrupar así. Ya que seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo, eso es 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo, eso es 1. Bueno, y acá es donde aparece lo de compuesto, ¿no? Pero esta pregunta siempre sale en 3, creo. A ver, a no ser que saldrá, veamos, ¿no? Ya no sale 3. 2 veces cos más sen, eso es el coseno de la resta. El 2 lo factorizo. Cos más sen es el coseno de la resta. Ahí estamos aplicando el cau sin sal, ¿no? Entonces eso saldría, por lo tanto, la expresión E quedaría. Son 2 pasos prácticamente, ¿no? O sea, desarrollos, si bien es cierto se hace más grande, pero en ese desarrollo se va a visualizar expresiones conocidas, ¿no? Como las pitagóricas y el famoso cau sin sal. Entonces esto saldría 2. Pero tú sabes que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. En otros casos salía pues 60, saldría 1, sale 2 más 1, 3, ¿no? Respuesta en este caso es 2 más raíz de 3. Nada más. Solución para ese ejercicio número 13, ¿no? La pregunta número 14 es una pregunta clásica de ángulos compuestos también, ¿no? Identidades, ángulos compuestos son temas que han venido en el examen de admisión también. Calcular E. ¿Qué dice, no? Tangente de 2 grados sobre tangente de 46 menos tangente de 44. Bueno, recordando lo que habíamos dicho anteriormente, recordando una reglita, ¿no? Es esta pregunta típica de compuestos, ¿sí? En donde la característica era esa, ¿no? Tengo la tangente de un ángulo sobre la diferencia de las tangentes de 2 ángulos, cuya diferencia es este de arriba. O sea, el truquito era el de arriba, ponerlo como 46 menos 44. Pero hay otro detalle, que estos ángulos suman 90. Entonces, si yo veía esta expresión, estado de frente salía un medio. Y si no te acuerdas por qué es un medio, te lo hago recordar ahorita. Son 3 pasitos y ya está. Primer paso, el ángulo que está solito, lo expresas como la resta de los otros 2, porque es equivalente a ello. ¿Para qué? Para aplicar el famoso tan, guan, tan, guan, tan, guan, tan. Al aplicar arriba el tan, guan, tan, vas a obtener lo siguiente. Acá sería tangente de 46 menos tangente de 44. Y acá sobre 1 más tangente de 46 por tangente de 44. Este es el tan, guan, tan. Pero de pasadita se está dividiendo entre tangente de 46 menos tangente de 44. Que si lo pones sobre 1 y aplicas extremos y medios, se cancelaría. Y me quedaría como resultado arriba el 1 y abajo sobre 1 más tangente de 46 por tangente de 44. Pero por propiedad de ángulos agudos, este producto es 1. Acuérdate, el producto de las tangentes de 2 ángulos complementarios siempre es 1. Hace rato mencionamos corrazones y recíprocas. Mira, esto es la corrazón es cotangente de 46. Tangente por cotangente de un mismo ángulo es 1. Puedes comprobar aplicando las 2 propiedades. Y como te dije, saldría 1 sobre 2, o sea, un medio. Y esa es la solución del ejercicio número 14. El caso del ejercicio número 15 también es una pregunta típica de ángulos compuestos donde vamos a aplicar nuestro seco con sopa o cau sin sal, si es que te interesa. ¿Ya? En el caso del ejercicio número 15, lo copiamos al toque nomás. ¿Sí? Me piden reducir.
seno de 42 grados más coseno. Por lo menos tratemos con nuestras fórmulas básicas llegar a una respuesta, ¿no? Si no recordamos algunas propiedades, ya ni te desesperes. Yo te decía, cuando te expliqué estos temas, mínimo, apréndete las fórmulas básicas. Con esas te puedes defender. No es casualidad que sea aquí seno y coseno, ¿no? Acá también hay seno y coseno. De un mismo ángulo, ¿no? Estos tipos de preguntas se resolvían aplicando un determinado artificio, recordando que este coeficiente es 1 y 1. Estos coeficientes los relacionas con los notables, ¿no? Catetos del notable de 45, catetos del triángulo notable de 30 y 60. Entonces, son dos pasos lo que hacíamos aquí, a manera de artificio. ¿Cuáles eran estos pasos? Lo que hacíamos era multiplicar precisamente por 2 y dividir entre 2 a cada uno de estos coeficientes, a propósito ahí, ¿no? En el caso de 45, corrijo, era raíz de 2. Abajo de 2, ¿ya? Ah, profe, ¿y cómo saber por qué número? Ah, acuérdate, estos eran los catetos, entonces a mí me interesa dividirlo entre la hipotenusa para formar senos y cosenos. Por eso es que se multiplica por la hipotenusa y entre la hipotenusa de dicho notable, ¿no? Que ya nos hemos dado cuenta. Estos son los catetos, iguales 45. Entonces, vas a formar ahí tu seco con sopa o si quieres caucao sin sal, lo que más te guste. Me refiero al sen cos cosen o al cos cos sen sen. Son básicamente dos pasos. Este pequeño artificio y formar el compuesto. Acá, como es raíz de 3 y 1, la hipotenusa es 2 en el notable de 30 y 60. Entonces tú haces ese artificio, multiplicas por 2 y divides entre 2, ¿no? Generalmente esto lo recuerda la mayoría de alumnos viendo estos catetos desde el punto de vista de ángulos compuestos, ¿no? Hay algunos que aquí aplican tangente de 60 también, ¿no? Depende de la experiencia que tengas, es válido también. ¿Y por qué puse raíz de 2 sobre 2? Ah, ya, he racionalizado, ¿no? Sin querer. Bueno, sin racionalizar también se... Ya. Por coseno... Un ratito, se me está cruzando los cables. Raíz de 3 sobre 2, perdón. Y aquí era 1/2. Ya. Y acá sería por coseno de 57. En vez de ver acá, estoy viendo acá y ahí es donde estamos confundiendo las cosas. Ya, acá. Entonces ya queda listo para formar aquí, por ejemplo, ¿no? Acá puedes poner coseno de 45, seno de 45. Puedes ponerlo al revés también, ¿no? Acá seno y coseno para formar cos, cosen, seno. Lo que tú quieras. Acá puedo poner coseno de 30, seno de 30. Coseno de 30, seno de 30. ¿Por qué pensar en coseno de 30 y seno de 30 para formar sen, cos, cosen? Cuando es una suma es facilito. Pero ya sabes que vas a formar, ¿no? La suma de 57 con 30, 87. Y acá la suma de 42 más 45, 87. Y normalmente estos tipos de preguntas, pues, lo que sale acá, sale igual que lo de acá para que lo vuelves. Y si no sale igual, ¿no? Van a tener una relación por reducción, etc. Pero normalmente eso se va. Si no, no saldrían números, ¿no? No habría una opción que diga raíz de 2 sobre 2, por ejemplo. Son preguntas tipo acá. Voy a hacer un paso más para que se entienda qué es lo que formamos al final. Eso sería raíz de 2 por... ¿Qué voy a poner en vez de 1 sobre raíz de 2? Por ejemplo, coseno de 45, como te dije, ya que quiero formar seco con sopa. O sea, sen cos coseno. Más seno. Si en un lado pongo coseno, entonces al otro pongo seno. Y aquí coseno. Que se vea ese seco con sopa. Algo similar sucede aquí, ¿no? Pongo 2, pero acá voy a poner coseno de 30, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ese es el objetivo. Y acá sería seno de 30. No vayas a poner por un lado 30 y otro 60, no es la idea. Es el mismo ángulo que debes colocar para que solo haya dos ángulos distintos, el 57 y el 30. Ya. Y ahí es donde al reducir tienes esto, ¿no? Y ahí aplico mi seco con sopa, ¿no? Sen cos más cosen es el seno de la suma. Y la suma justo sale 87. Y abajo también. Qué casualidad. Bueno, no es casualidad, es a propósito para que me hueles los senos y te quede raíz de 2 sobre 2, por ejemplo, ¿no?
en el caso de este ejercicio número 15. ¿Sí? Otra pregunta clásica aquí sobre ángulos compuestos es la del ejercicio 16, que tenemos que hacerla sí o sí. Sí o sí. Sobre compuestos, ¿no? Sobre figuras, compuestos, alguna vez han preguntado también en examen de admisión. Así que vamos a hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Claro, si era raíz de 3, ahí está. Justo lo corregí, ¿no? Fue un lapsus, ¿sí? Ya está. Ajá. Ya saben ver ahí, hasta ahí están atentos. Significa que están atentos. Lo que me están corrigiendo y están atentos. Mira, está bien, profe. No se equivoque, nomás. Todavía nos queda 15 minutos más. Tenemos para... O por lo menos en esta columna, lo que entre en esta columna, ¿ya? 2 problemitas más. De todas maneras, la figura la hacemos, ¿sí? ¿Ya? Nos la jugamos por los primeros temas principalmente. Y sobre esos primeros temas, razones, reducción, identidades. Y en los siguientes repasos le pondremos énfasis también a otros temas, ¿no? Ya, ejercicio número 16. Colocamos por acá 16, hacemos, esa figura es un cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, déjame ver bien los datos. Dice que el lado es 5. Ya. 5. Clásica preguntita de ángulos compuestos también acá, para aplicar, ¿qué cosa? El tan, tan, guan, tan, tan. ¿Sí? Con mayor razón si la pregunta es tangente de teta, ¿no? Acá tenemos el cuadrado. Acá tengo una teta. Acá es 1. Acá es 2. Entonces tú comienzas a rellenar, por eso entonces este debe ser 3. Acá es 5. Acá es 4. Por eso es 5. ¿No, profe? Sí. Y siempre la idea es buscar relaciones entre ángulos, ¿no? Mediante una suma o resta. Una de las propiedades que generalmente se aplican aquí, o que se aplica en la mayoría de casos, aquí es ángulo exterior. O sea, relacionar teta con otros ángulos. Este teta puede ser o la suma o la resta de otros 2 ángulos. Acá los podemos ver, mira. Si acá le pongo alfa, y acá le pongo beta, tú sabes muy bien que alfa más beta me da teta. Alfa más beta me da teta. ¿Sí? De la figura, entonces tú dices alfa más beta me da teta. Esto quiere decir que la tangente de teta es como si estuvieras calculando la tangente de alfa más beta. Pero para que tú puedas saber la tangente de teta, debes conocer la tangente de alfa y beta. Y la tangente de alfa sí se conoce, pues sería 3/5. Pero la de beta no tengo. Entonces aplica tu z del zorro y pásalo por acá. Por la z. Y la tangente de beta sí la tengo, mira. O si quieres traza acá, pero no es necesario hacer más trazos. Mejor muéveme la beta. Ya. De la figura se obtiene esto, pero también puedo decir que la tangente de alfa es 3/5 y la tangente de beta es 5/4. Entonces, simplemente aplicamos el tan, tan, guan, tan, tan, ¿no? Siempre en la figura vas a encontrar las tangentes de los otros ángulos. De frente colocamos, pues ya sabemos la fórmula, tan, tan, guan, tan, tan. Tan, tan, arriba es la suma, ¿no? De las tangentes, sería 3/5 más 5/4 sobre 1 menos el producto, ¿no? 3/5 por 5/4. Y acuérdate que acá podemos sacar la respuesta así, ¿no? 12 más 25 es 37. 20 menos
15 es 5. Entonces va a haber una opción que diga 37 quintos, ¿no? Y esa es la respuesta para este ejercicio. Ejercicio número 16. Correcto. Bueno, en el caso del 17, la idea es repasar la formulita de ángulo doble, ¿no? A ver, ángulo doble. ¿Tú dominas ángulo doble también, sí o no? Las fórmulas de ángulo doble las deducimos con el seco con sopa, caucao sin sal y tan. Por eso siempre le digo a los chicos que si sabes compuestos, sabes las fórmulas de ángulo doble. O sea, por lo menos las puedes deducir en menos de un minuto. Y me dicen que alfa está en el cuarto. Bueno, tiene sentido porque en el cuarto, ¿sí? Cuarto cuadrante, la tangente es negra. Y me piden el seno de 2 alfa. Esa es la pregunta. Siempre que tienes una razón trigonométrica y quieres hallar las otras, con triángulo, rectángulo, nomás. Así no sea agudo. Si está en un cuadrante, trabajamos con los signos de dicho cuadrante. Nada más. Ya que el seno de 2 alfa, acá sería 2 veces seno de alfa por coseno. Entonces yo necesito el seno y coseno. Aunque hay una fórmula del seno del doble con la tangente, ¿eh? Si ya no quieres hallar con esto, ¿cuál es la fórmula con la tangente? 2 tangentes sobre 1 más tangente cuadrado. Y reemplazas esto y te sale. Ya, pero si no te acuerdas de esa fórmula, con que te acuerdes esta, sí te liga. Porque haces aquí tu triángulo rectángulo nada más. Alucina que alfa es agudo. Y aplicas tangente. 1/4. Pitágoras, raíz de 17. Acá sí todo lo pones posi, pero no te olvides que estamos en el cuarto cuadrante. Acá reemplazas los signos. Acá, cuando vas a hallar las razones de alfa. Entonces decimos, seno de 2 alfa, ¿cómo quedaría? 2 por el seno. ¿Cómo es el seno en el cuarto? Negativo. Pones menos y calculas el seno. Seno, 1 sobre raíz de 17. Por el coseno. ¿Cómo es el coseno en el cuarto? Ese sí es posi. 4 sobre raíz de 17. Por lo tanto, el seno de dicho ángulo sería negativo menos 8 sobre 17. ¿Correcto? Eso sería la solución, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? La otra fórmula que te dije, ¿qué fue, profesor? Era 2 tangente, o sea, 2 por menos 1/4 sobre 1 más tangente al cuadrado. Y eso sería 1 sobre 16. También te salía, porque acá sale menos 2, 17 16, 16 por 1/2 saldría 8, negativo, y sale menos 8 sobre 17. ¿No? Eso sí es que recuerdas, es otra fórmula. Está en la teoría de ángulo doble que se hizo en ese famoso triángulo rectángulo del ángulo doble, ¿no? Triángulo rectángulo del ángulo doble. Todo en función de la tangente. Todo en función de la tangente. Cuando es para simplificar, no dejes de lado, cuando salen números, dale un valor al ángulo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la número 18, ¿cómo podrías resolverlo? Dale un valor a X, puedes darle 30 para que el coseno salga a 60, y ya está, y te sale. Te sale la clave. ¿Ya? Ese es el caso. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta aquí voy a trabajar con ustedes, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Hemos revisado un poquito estos primeros temas que son importantes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. ¿Sí? Gracias. Buen fin de semana. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego.